y se fueron creyendo. Así que hablábamos de tiempo de lo sobrenatural, pero hoy quiero hablarle de vive en lo sobrenatural. Amén. Los pastores somos bien desafiados a vivir en lo sobrenatural, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues Dios nos ha dado una fe de creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que hay que imitar la fe de los pastores, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios los ha vestido a ellos de un poder de fe de creerle a Dios. Y hermanos, en Habacuc 2:2 encontramos un versículo que si usted es un creyente de esos locos que le cree a Dios en cosas grandes, usted va a hacer lo que dice ese versículo. Porque lastimosamente ese versículo lo ignoramos a veces del poder que tiene, y como no lo obedecemos, entonces el milagro no sucede. Sin embargo, en Habacuc 2:2, mire lo que dice ese pasaje. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En el tiempo de Habacuc era un tiempo de caos, un tiempo de crisis, un tiempo de tragedia, un tiempo donde había en la nación, hermanos, incredulidad. El pueblo de Dios se acostumbró a vivir en lo natural, pero siempre hay un loco que le cree a Dios. Amén. Espero que aquí hayan varios de esos locos, ¿verdad? Y Habacuc era uno de ellos. Entonces Habacuc le cree a Dios que Dios va a traer un avivamiento a aquella nación, que Dios va a hacer algo sobrenatural. ¿Cómo? Habacuc no lo sabe, pero Habacuc le cree a Dios. Y cuando Habacuc le cree a Dios, entonces Dios le suelta el plan, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a hacer algo grande en aquella nación? Y entonces, ¿qué dice el versículo? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Habacuc tenía una visión de ver una nación cambiada, pero Dios le dijo: escríbela, escribe la visión en tablas. Antes no había papel, ¿verdad? Escríbela en tablas. Pero ahora usted tiene que escribirla en su corazón, hermano. Entonces, el problema de nosotros es que no escribimos. Si usted escribiera su milagro, yo le aseguro que su milagro ya estuviera hecho. Pero a veces hasta una vez le pregunté a hermana, ¿cuál es el milagro? Y usted, ya se me olvidó, me dijo. ¿Verdad? No, hay que escribirlo. Dios es un Dios de orden y no de desorden, dice la Biblia. Dios es un Dios organizado, ¿verdad? Dios tarda, hermano, pero de que llega la bendición llega. La Biblia habla que allá en el libro de Apocalipsis dice que Él va a derramar las copas sobre la tierra, sobre sus hijos. Las copas donde están guardadas las oraciones, dice, de los justos. Entonces Dios, cada petición que usted y yo le hemos hecho, Dios lo tiene guardado en esas copas. Entonces cuando nosotros escribimos el milagro que necesitamos, entonces lo vamos a ver. Hay que aprender a escribir, ¿verdad? Hay que aprender a escribir. Entonces hay que aprender a vivir en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es una atmósfera, hermanos, que se forma con gente que le cree a Dios. Amén. Lo sobrenatural se forma con gente que le cree a Dios, con gente que tiene fe, con gente que no se rinde, con gente que persevera, con gente, hermanos, que se deja transformar, ¿verdad? Entonces la iglesia nació en ese mover sobrenatural. Por eso mi tema es: vive en lo sobrenatural. Y yo quiero enseñarle de este hombre que es uno de los
pilares, ¿verdad?, que bendice mi vida siempre que predico de él. Y seguido lo menciono. Y aquí en el Salmo 34:1 nace esta enseñanza de que usted y yo aprendamos a vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Tal vez usted no anda ni un peso en la cartera ahora, pero no significa que anda acabado. Tal vez usted tiene una deuda ahora, pero no significa que no la va a pagar, ¿verdad? Tal vez usted ahora trae un problema, pero no significa que ese problema no tiene solución. Entonces aquí en el Salmo 34:1, este gran hombre de Dios, que aprendió a vivir en lo sobrenatural, nos enseña ahora a nosotros y nos desafía, hermanos, a través de la palabra, que aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Porque mire, las crisis nos agobian, las crisis nos envejecen, las crisis nos enferman. La incredulidad, cuando vienen todas esas cargas a nuestra vida, porque cree que hay un montón de gente que le da, se le tuerce la boca, se le tuerce el cuerpo y se le tuerce todo, porque se carga tanto la persona que deja de entregarle las cargas a Dios y ahora las entrega a Él. No, hermanos, aprendamos a entregarle las cargas al Señor, ¿verdad? Entonces el Salmo 34:1 comienza así, dice: bendeciré, dice, a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Usted lo bendice en todo tiempo? Va a ir al templo y, ay, viera qué mal me siento usted, yo creo que hoy no voy a ir. Porque a veces cuando usted tiene dinero no depende de Dios, depende de su dinero. David, a pesar de que era rico, no dependía del dinero, sino de Dios. David, a pesar, hermanos, que tenía el mejor ejército poderoso de aquel entonces, no dependía de su ejército, dependía de Dios, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de que él era el rey de Israel, a pesar de su crisis y todo, David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces David entendió una cosa para vivir en lo sobrenatural, y es lo que dice el Salmo 31:15, ¿verdad? Que tenemos que aprenderlo nosotros. Porque, hermano, los cristianos sufrimos. ¿Quién dice que no? A veces sufrimos más que el impío. Pero una cosa tenemos que saber, que dijo David: en tu mano están, ¿qué? Mis tiempos. En tu mano, dice, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Acuérdese que David tenía enemigos malignos y perseguidores. Tenía 3 tipos de enemigos, ¿verdad? Pero David dice: en tu mano están mis tiempos. Yo creo que cuando un cristiano, hermanos, entiende esa realidad, va a aprender a ver los problemas de una perspectiva diferente cuando venga la crisis o cuando venga el problema, ¿verdad? Entonces fue un hombre que verdaderamente nos enseña. Y en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 21, vamos a ver esta hazaña de David. ¿Qué hubiera hecho usted en esta crisis? Si usted es un creyente que le cree a Dios y que usted dice: Señor, yo vivo en lo sobrenatural, yo sé que el justo por su fe vivirá. Señor, yo tengo fe, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, David esperaba la mano poderosa de Dios siempre al lado suyo, en cualquier situación que él pasara. Por eso él dijo: en tu mano están, dijo, mis tiempos. Entonces aquí en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. ¿Qué había sido David? Ungido, ¿cómo? Por rey. Fíjese que en la Biblia encontramos que David fue ungido 3 veces. Porque cada vez que Dios ungía a David, hermano, David hacía cosas sobrenaturales.
David vivía en otra dimensión. David vivía en otro nivel. David fue ungido como rey, como sacerdote y como profeta. Y esta fue la unción más poderosa que Dios le dio como rey. Porque David iba a gobernar las 12 tribus de Israel. Entonces David necesitaba una unción de rey. Porque un rey tiene poder, tiene decretos, tiene poder para declarar y guiar a una nación para Cristo. Mi respeto para el presidente Bukele. No Halloween en El Salvador, dice. El Salvador es de Dios, no es del diablo. Oiga, hermano. Se necesita estar ungido para hacer eso. Imagínense cómo se le van a venir los mundanos encima. Pues no hay tricotrí en El Salvador. Pues ni aquí en la iglesia va a haber tricotrí, hermano. En verdad. Entonces, imagínense, David fue ungido como rey para gobernar las 12 tribus de Israel. Si usted se da cuenta y usted lee toda la biografía de David, David guió, hermanos, las 12 tribus a vivir en lo sobrenatural de Dios. Dice la Biblia que en el tiempo de David hubo paz en Israel. En sus 33 años de reinado, dice que hubo paz en Jerusalén. Porque David enseñó al pueblo a creerle a Dios y a adorar a Dios. Entonces dice aquí, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos, dice, para buscar a David, no para felicitarlo, ¿verdad? No para felicitarlo. Dice, para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿descendió a dónde? ¿A dónde descendió? Busque lo que es fortaleza, la fortaleza de David. Búsquelo, hermano. ¿Verdad? Cuando tenga tiempo, métase más. Dice que cuando David oyó que los filisteos venían contra él, dice que para buscar a David, cuando David lo oyó, dice, descendió a la fortaleza. ¿Sabe qué era la fortaleza de David? Era un lugar en el desierto donde David hablaba con Dios. Yo no sé cuál es el lugar que usted tiene para hablar con Dios en su casa. Algunos en el baño, otros en el closet, otros en la recámara, no sé. ¿Verdad? Pero dice que David descendió, dice, a la fortaleza. Quiere decir, David vino a buscar lo sobrenatural de Dios. O sea, David no vino a temblar. ¿Verdad? Señor, los enemigos se han levantado contra mí. Y yo necesito que verdaderamente depender de ti. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Si tú me dices que los enfrente. Si no, no. Entonces sigue ahí el verso 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Los filisteos tenían 5 príncipes, eran 5 ejércitos que tenían. Entonces se extendieron, dice, por el valle de Refaín. Verso 19 dice, entonces consultó David a Jehová. David estaba en la fortaleza. Dice, consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Le dice al Señor, ¿verdad? ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Los entregarás en tu mano? Y sigue. El 20. Entonces consultó a David, y vino David, dice, a Baal Perasín, y allí dice, los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corrientes impetuosas. Por eso llamó el nombre, dice, aquel día, Baal Perasín. Baal Perasín. Y termina el 21. Ahorita le voy a decir lo que significa Baal Perasín. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Entonces, mire, hermano,
cómo David, en esta hazaña aquí, David salió victorioso. David salió victorioso. Yo no sé cuáles son los filisteos con los que usted lucha, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los filisteos que lo atacan a usted. Yo no sé cómo usted actúa, ¿verdad? Yo tengo los filisteos con los que yo peleo. Y he aprendido a descender a la fortaleza, déjeme decirle, para recibir instrucciones de Dios. Pero algo que nos da confianza a nosotros, hermanos, es cuando conocemos al Dios que servimos. Amén. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios sobrenatural. La Biblia dice en Génesis 1:1, dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos, dice, y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que creó todo lo que hay en la tierra. La Biblia dice que el Señor dio luz a las montañas, dice, a los montes. Entonces, eso me hace a mí, hermanos, tener una confianza a ciegas en Dios. Por eso David recomienda en el Salmo 34:8, en el Salmo 34:8, mire el consejo que David nos da, hablando de vivir en lo sobrenatural. Salmo 34:8, dice David, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dice, que confía en él. Gustad, hermano. O sea, pruebe al Señor. Gústelo. Mire cómo es Dios de bueno. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso, feliz, contento, ¿verdad? El hombre, la mujer, dice que confía en él. Entonces los primeros cristianos fueron desafiados a vivir en lo sobrenatural. Y usted y yo en este siglo que estamos viviendo, hermanos, somos desafiados a vivir en lo sobrenatural, ¿verdad? Que le creamos a Dios verdaderamente por cosas mayores, por cosas grandes. ¡Qué bendición! En Hechos 4:29 al 31, mire cómo la iglesia primitiva vivía en lo sobrenatural. Hablando de vigilia, este sábado que viene hay vigilia. Véngase, hermano, a la vigilia, son poderosas. Comenzamos a las 7:30 hasta las 12, ¿verdad? Pero dice ahí, y ahora, Señor, mire cómo están orando aquí los cristianos los primeros cristianos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo que hablen la palabra de Dios. O sea, había una persecución, pero en vez de tirar la toalla, de renunciar al cristianismo, estos hombres, estos cristianos, le dicen al Señor, concédenos a tus siervos que con todo poder hablemos la palabra. Ya casi no hay cristianos de estos, ¿verdad? Pero mira el 30. ¿Cómo lo sobrenatural se activa ahí? Mientras extiendes tu mano para que se hagan, dice, sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué poderoso. Vivían en lo sobrenatural, creyendo en esas cosas. Ahora mira el 31, cómo termina, ¿verdad? Cuando hubieron orado, dice, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no fue un terremoto natural, hermano, fue un terremoto sobrenatural. Fue un terremoto espiritual. Dice que estaban congregados, tembló. Y todos, dice, mire lo que provocó ese temblor, ese terremoto. Necesitamos un terremoto de eso hoy en día en las iglesias, hermano. Dice que el lugar tembló. Y todos, dice, no, pues con un terremoto de esos, ¿quién no? Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder.
la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Fueron investidos de un poder sobrenatural. Y en el verso 33, mire el mover sobrenatural que hubo, ¿verdad? Y con gran poder, dice. Oiga bien, hermano, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era, dice, sobre todos ellos. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Que servimos a un Cristo que está vivo, no un Cristo que está muerto. Hay una tumba que está vacía allá en Israel. Entonces, esta era la vida de los primeros cristianos. Conocían lo sobrenatural, vivían en lo sobrenatural. El poder de Dios estaba sobre ellos. Vivían vidas rendidas al Espíritu Santo, hermano. No se rendían a las crisis, ellos se rendían al Espíritu Santo, porque ellos sabían que su socorro venía de Jehová. Entonces, yo quiero despedirlo a su casa en esta tarde con 3 principios, ¿verdad?, que David tenía para vivir en lo sobrenatural. Y yo espero que usted los adopte, ¿verdad? Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero estos principios. Y una de las preguntas que me hacía es, Señor, ¿yo vivo en este principio? ¿Tengo estos principios para vivir en lo sobrenatural? ¿Verdad? Y el primer principio aquí es, si vives en lo sobrenatural, serás exitoso en todo. Amén. El que vive en lo sobrenatural va a ser exitoso en todo. Porque la Biblia dice que Dios hace cosas inescrutables y maravillas sin número. Es imposible ser hijo de Dios y que usted viva fracasado, hermano. 1.000.000 de veces no. Entonces, si vives en lo sobrenatural, serás exitoso en todo. Pero para ser exitoso, primero tienes que creer. Amén. Diga conmigo, hay que creer primero. Dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Aunque nos digan locos. No sé si usted ha leído el libro del doctor John Kichou, el hombre que ha tenido la iglesia más grande en este planeta Tierra, en Corea del Sur, más de 1.000.000 de almas. Y cuando él era joven y era joven en la iglesia, él les decía a los jóvenes, tengo la mejor bicicleta de Corea del Sur. La mejor bicicleta. Porque pues un joven lo que anhela es una bicicleta cuando está joven, ¿verdad? Aquí piden de carro para arriba, aquí ya no quieren bicicleta. Las bicicletas se pudren en la casa. Yo tengo 2 ahí, si quiere una, vaya a traerla, hermano. Ellos no piden bicicleta allá. Y él decía, tengo la mejor bicicleta. Y los jóvenes le decían, tráela, queremos verla, tráela. Yo tengo la mejor bicicleta de Corea del Sur, les decía. Y un día fue tanta la curiosidad de aquellos jóvenes que fueron a su casa para ver la bicicleta que tenía John Kichou, y eran mentiras. No tenía bicicleta. Les dijo él, es que la bicicleta ya viene en camino, pero yo ya sueño, me monto en ella, corro, salgo a dar mi vuelta en ella porque yo ya la tengo. Y hermanos, y a los días él tenía la mejor bicicleta de Corea. Tremendo, ¿verdad? Pero imagínense el poder de creerle a Dios. Que si usted quiere ser exitoso en todo. Yo me acuerdo cuando Isaí estudiaba, tomando café amargo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, le daba un abrazo. Ya vas a terminar, le decía yo. Todavía me faltan 3 horas, me decía. Terminaba de estudiar a las 6 de la mañana toda la noche. Miraba a Damaris. Y yo le decía, no te desanimes. Soñá cuando cobres el cheque, cuando estés cobrando el cheque, ¿verdad? Y yo les digo a ellos ahora, el cheque que tú cobras, jamás en mi vida he ganado eso. Jamás. Pero yo los animaba en eso. Les decía, no te rindas, solo te quedan 2 añitos, ya 2 años se van rápido, les decía yo. Pero soñate mirando esos cheques. Qué tremendo, hermano. Y así tiene que vivir el justo.
Usted no se vea fracasado, no se mire derrotado, no se mire enfermo. No, mírese sano, hermano. Hay un poder en el creer sobrenatural. Y aquí ese es el primer principio. Tienes que creer primero para después mirar. Y yo quiero enseñarle Marcos 11:24. Ojalá y ese versículo lo escribamos en la tabla de nuestro corazón hoy. Marcos 11:24. Para que usted entienda el secreto del éxito, hermano. No es por ser narcotraficante o mafioso que Dios lo va a bendecir a usted. Es por ser hijo de Dios y por creerle a Dios. Porque lo que usted está creyendo hoy, mañana lo va a tener, ¿verdad? Pero disfrútelo desde hoy. Dice ahí, por tanto, dijo Jesús. Hablando. Todo lo que pidiere. ¿Cuánto, hermano? Todo lo que pidiere. ¿Cómo? Orando. Creed. Creed. Subraye, creed. ¿Creed qué? Que lo recibiréis y os vendrá. Mire, ese versículo, hermano, no, si hay que aprendérselo está fácil, pero ponerlo en acción son otros 20 pesos. Peor cuando usted está pasando por una crisis. Pero mire, la nueva versión internacional lo explica más bonito. A ver si me lo puede poner ahí, ¿verdad? En la nueva versión internacional ese versículo. Mire lo que hace la diferencia. Me encanta cómo lo traduce la nueva versión internacional. Dice, por eso les digo, crean. ¿Crean qué? Que ya han recibido. Y lo que está diciendo ahí, no lo tienes todavía. Pero tú créelo, que ya lo recibiste. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Y lo obtendrán. Porque Dios ya te dio todo lo que te va a dar, hermano. Las batallas, las bendiciones y todas, ya el Señor ya las dio. Solo hay que creerlas. Y ahí está hablando en un verbo, dice, crean que ya lo han recibido. Mi esposa le costó entenderme a mí. Porque yo siempre en los restaurantes donde digo, yo corro a pagar. Deme el bill a mí. Ya, solo Damaris me gana, esa nunca me deja pagar. Damaris corre y me lo arrebata. Los demás dijo, no, eso está bien, viejo, paga, alivianate ahí, para que Dios te bendiga más. Pero ahí, hermano, crean, dice, que ya han recibido. Porque yo digo, es que usted no tiene una idea cuando usted paga el poder que usted está siendo bendecido por Dios. Usted está bendiciendo a alguien, pero Dios te está bendiciendo a ti. ¿No dice la Biblia, Jehová presta al que da al pobre? Entonces yo siempre que voy a un restaurante, yo pido la cuenta porque yo quiero pagar. Y las bendiciones ahí están. Porque mi esposa siempre sabe que yo dinero es lo que más tengo. Y por eso ella me bolsea siempre. Ajá, me dijo, y el que dinero que es lo que más tiene, necesito. ¿Cuánto querés? ¿Verdad? Mira la cartera a ver cuánto hay y agarrar. Es que yo vivo por fe, le digo. Entonces, imagínense qué poderoso ese pasaje. Ya han recibido, dice. Crean que ya lo han recibido. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir, hermano. Mire, antes nosotros hacíamos una locura. Hoy yo no sé si los hermanos se les acabó la locura, pero antes orábamos por todas las sillas vacías. Ojalá que ahorita, antes de que termine la predicación, oremos por esas sillas que están vacías. Pero un hermano decía, aquí se va a sentar mi suegra, decía, y Dios la va a cambiar. Y ahí se sentó la suegra, hermanos, en un futuro. ¿Se acuerda, pastor? Mis locuras funcionan, me dijo. ¿Verdad? Y ahí, hermano, dije, aquí voy a traer mi compañero de trabajo y aquí se va a sentar. Y los hermanos saben que en la iglesia había que poner sillas los domingos, porque la gente no cabía. ¿Se acuerda, Pasaú?
Hermanos corrían a poner sillas, hermanos, 20 sillas más, porque se llenó. Entonces necesitamos volver a esas locuras otra vez. Necesitamos volver, mire, allá arriba hay un montón de sillas empolvadas, hermano. Necesitamos bajarlas. Pero usted y yo necesitamos creerle a Dios que Dios nos quiere usar. No solo para bendecirnos a nosotros, hermanos, sino para bendecir la obra de Dios. Que nosotros, como dice la Biblia, seamos luz y seamos sal en este planeta Tierra. Entonces necesitamos creerle a Dios. Allá en la Biblia habla de un ciego llamado Bartimeo. Era ciego de nacimiento. Y ahí estaba Bartimeo en Jericó. Un día por aquí va a pasar, decía, el hijo de David, porque hay una promesa. Y un día, hermanos, un alboroto de gente se oía y decía Bartimeo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Jesús de Nazaret dijo, viene por aquí. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo? Hizo esto, mire, inmediatamente hizo esto. Tiró la túnica y tiró todo. Y empezó a gritar como loco y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque los ciegos traían una túnica que era la que los identificaba como ciegos. Bartimeo agarró la túnica y la aventó, hermanos. Jesús, hijo de David, decía, ten misericordia de mí. Y corría para acá, y corría para acá, y corría para allá. Y eran 15,000, 20,000 personas los que seguían a Jesús. O sea que Bartimeo, antes de recibir el milagro de vista, él ya estaba mirando. Y se lo trajeron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Que reciba la vista. Y tocó los ojos y recibió la vista. ¡Qué tremendo! Entonces mire qué poderoso es esto, hermano. La mujer del flujo de sangre, antes de tocar el manto de Jesús, ella le dijo, Señor, he sido sanada. Yo he sido la que te he tocado. Antes de tocar el manto de Jesús, ella recibió el milagro. El poder, el éxito está en el creerle a Dios, hermano. Aquel oficial romano le dijo a Jesús, di la palabra, porque yo ya creí que mi criado ha sido sanado. Y Jesús le dijo, como has creído, así se ha hecho. Mire qué poderoso es creerle a Dios. Entonces, la Biblia, cuando yo vivo en lo sobrenatural, la Biblia se hace real en mi vida. Amén. Se hace real en mi vida, se hace real en mi familia, se hace real en sus hijos. Entonces el segundo principio que vamos a aprender es, vive una vida rendida al Espíritu Santo. Si queremos vivir en lo sobrenatural, viva una vida rendida al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 11, encontramos otro principio poderoso aquí. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, dice, que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo, hermano, nos da un ministerio a nosotros sobrenatural para creer en todo lo que es, dice la Biblia, sobrenatural. Es un ministerio de transformación, es un ministerio de sanidad, es un ministerio de fe, es un ministerio de vencer los planes satánicos del enemigo, es un ministerio de abundancia, es un ministerio de deleitarnos en el Señor, porque Él nos hace más que vencedores, dice la Biblia. Entonces tenemos que aprender a vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Por eso en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que cree, es una persona que lee la palabra, es una persona que tiene fe, es una persona que sabe que Dios le ha dado poder y autoridad,
Es una persona que piensa en cosas grandes. Es una persona que no se rinde. Es una persona, hermanos, que ya no depende de él, sino de Dios. Entonces dice, antes bien sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Y la razón por qué es, en 1 Corintios 2:10, encontramos cuál es la razón. Y dice el apóstol Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Si imagínense cómo será lo profundo de Dios, hermano. Y el Espíritu Santo nos revela a nosotros lo profundo de Dios. Amén. Nos revela lo profundo de Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa dimensión. Y tercero y último, servimos a un Dios sobrenatural. Debemos de vivir en lo natural porque servimos a un Dios sobrenatural. En Éxodo 15:11 nos da, ¿verdad?, una probadita de que servimos a un Dios sobrenatural. Y Moisés está dando testimonio de él, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, dice, en maravillas y hazañas, hacedor, dice, de prodigios? Hacedor de prodigios. O sea, servimos a un Dios sobrenatural, hermano. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Maravillas, hazañas, prodigios y todo tipo de bendición que usted necesite. Ese es el Dios el cual servimos. Y en el Salmo 65, 4 y 5, ¿qué salmo más hermoso es? Wow, cuando leí este salmo en esta mañana dije, Señor, gracias. Porque este salmo nos confirma que servimos a un Dios que tiene cuidado de los hispanos. Amén. No solo de los judíos, sino de los hispanos también. Y mire lo que dice el salmo ahí. Bienaventurado, dice, el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados. Saciados. Saciados quiere decir, hermanos, vas a recibir en abundancia. Que Dios no te va a dar por migajas, vas a quedar saciado. Usted sabe, cuando uno come mucho, dice, no me cabe un bocado más. Dice, seréis saciados. ¿De qué dice ahí? Del bien de tu casa. ¿De cuál casa? De la casa de Dios. Y de tu santo templo, dice. O sea que este es un lugar, hermanos, donde Dios habita. Este es un lugar sobrenatural. El salmista, todo lo que recibió, lo recibió en la casa de Dios. Y por eso él dice, bienaventurado, dice, al que tú escogieres y trajeres a ti. Mi hermano, usted y yo somos bienaventurados porque Dios nos trajo aquí. Dios nos escogió para estar aquí. De 2 millones y algo de hispanos que hay en este valle, que el 85% no quieren nada con Dios, Dios lo cogió a usted de ese 12 o 15% para saciarlo, para bendecirlo, para darle todo lo que usted necesita. Y por eso dice David, bienaventurado aquel que escoge Dios y lo atrae a él, dice, para que habite, ¿a dónde? En los atrios. Imagínense, seremos saciados, dice, del bien de tu casa y de tu santo templo. O sea, en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, usted viene aquí y Dios lo sana. Yo el domingo pasado me fui enfermo de aquí, la garganta llagada, toda la noche con calentura. El lunes me llama un hermano, me dice, váyase directamente al hospital, pastor, porque anda una peste negra, no vaya a ser que le pegó. Ganas de liberarlo tenía yo. Un chorro de limón me tomé con sal y miel y adiós fiebre, adiós gripe, adiós calentura. Casi voy a liberarlo al hermano a la casa. Porque mire, ahí dice
para que habite en tus atrios, dice. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Dios es galardonador, dice, de los que le buscan. Mire, usted está aquí en esta tarde. Ya la hizo, porque esta semana le va a ir bien. Ya los milagros, ya Dios los envió en el GPS del cielo. Entonces dice ahí el 5, mira el verso 5. Con tremendas cosas nos responderás. ¿Cuántos esperan las tremendas cosas? Esas son cosas sobrenaturales. Con tremendas cosas nos responderás, dice, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Mire el Dios que nosotros servimos, hermano. Es un Dios de gente, es un Dios de generaciones, es un Dios de países, es un Dios de abundancia, es un Dios proveedor. Yo subrayé en mi Biblia esa palabra, con tremendas cosas nos responderá. Y yo cuando oro le digo, Señor, tú dijiste en tu palabra, en el Salmo 65:5, que con tremendas cosas nos vas a responder. Así es que yo necesito una tremenda bendición. Y Dios lo da. Hay padres que son tacaños, pero cuando los hijos le piden 2, 3, 4, 5, tené, hombre, para que ya no molestes. Dios no es así, hermano. A Dios le encantan los pediches. Mire, si usted estaba de pedirle a Dios, ya le arrancó el milagro. Ya se lo arrancó. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces en este pasaje, hermanos, aquí del Salmo 65 nos enseña que todo éxito viene de Dios, que toda bendición viene de Dios. Imagínense, que Él es el que satisface nuestras necesidades en su casa, en lo físico, en lo material, en lo espiritual, ¿verdad? Dios te hace exitoso. Solo lo único que Dios anhela es que tengamos una vida rendida al Espíritu Santo y una vida que le crea a Dios. Y por último ahí dice que creamos que Dios es un Dios sobrenatural. Y vamos a terminar aquí con Efesios 1:3. Efesios 1:3 culmina esto de vivir en lo sobrenatural de Dios. Lo vamos a leer en esta Reina Valera y lo vamos a leer después en la Nueva Versión Internacional, para que vea qué poderoso es en las dos versiones. Pero dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, nos bendijo. ¿Con cuántas cosas dice ahí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora miren la Nueva Versión Internacional. Este pasaje es poderoso, hermano, porque nos habla que si nosotros vivimos una vida en lo sobrenatural, dice ahí, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, ¿qué dice? Bendecido. Nos ha bendecido, dice, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Porque toda la bendición que usted necesita viene de arriba, ¿verdad? Viene del cielo. Entonces servimos a un Dios sobrenatural. Solo dejémonos, hermanos, escoger por Dios. Vivamos una vida que le agrade a Él, ¿verdad? Vivamos una vida como hijos de Dios, no como nietos, no como sobrinos, no como extraños. Aprendamos a creerle a Dios y usted va a ver la mano de Dios. Porque el justo vive por su fe. ¿Cómo quiere terminar usted este año? Depende de la relación que usted tenga con Dios. Tenemos que venir a Dios como hijos. ¿Usted ha visto un matrimonio que tiene una buena relación? El pastor le dice a ese matrimonio, mírense los dos cara a cara. Y ahí están los dos mirándose cara a cara.
Y la esposa se lo quiere comer vivo ahí al hermano, ¿verdad? Porque como tienen una buena relación. Pero cuando un matrimonio tiene una mala relación, el pastor les dice, mírense a los ojos. No, miren, no le quite la vista. Y ahí tuerce los ojos para todos lados. Entonces inmediatamente el pastor se da cuenta que esa pareja no tiene una buena relación. ¿Se fueron o están acá? Hacemos la prueba, a ver. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, usted viene delante de Dios a ciegas, hermano. Te amo, papito, yo sé que tú me vas a sacar de esta crisis. Yo sé que esta crisis me va a hacer mejor, porque yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, ¿verdad? Porque yo te conozco, que tú eres mi Dios. Pero cuando usted no conoce a Dios, Señor, ¿será que me vas a sacar de esta crisis, Padre? Porque ya siento que no aguanto. Ganas de irme para el mundo tengo. Si no me sacas de esta crisis, me voy al mundo. Porque usted habla como un extraño, porque no tiene una mala relación con Dios. Pero cuando usted tiene una buena relación con Dios, hermano, usted vive en lo sobrenatural. Usted llega el lunes a su trabajo no con una cara de empleado mal pagado. Usted llega a su trabajo el lunes y usted llega bendecido. ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga a todos. Me acuerdo que mi esposa tenía una esposa de un pastor que le caíamos mal, como éramos americanos, ¿verdad? Y mi esposa le decía, hi sister, how are you? Nice to see you again. Y la mujer le decía, hi. God bless you, sister. Tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa convicción. Busquemos, hermano. Aprendamos a creerle a Dios. Número 2, aprendamos a tener una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y número 3, creamos que el Dios que servimos es sobrenatural. Amén. No busque su respuesta en lo natural. A veces nosotros andamos buscando una respuesta en lo natural. Hay problemas, hermanos, que son espirituales. Solo en Dios está la respuesta. Entonces hay que aprender a esperar en el Señor. A veces vamos a tener que esperar, como dice el canto aquel, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón dice, confiado está en ti. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, en esta preciosa tarde a vivir en lo sobrenatural. Sabemos, Señor, que día a día enfrentamos osos, enfrentamos leones, enfrentamos crisis físicas, crisis materiales, crisis espirituales. Pero cuando aprendemos a vivir en lo sobrenatural, Señor, vamos a recibir auxilio del cielo. Vamos a recibir bendición del cielo. De algún lugar mi bendición vendrá, Señor, como dice tu palabra, pero va a venir con poder y gran gloria. Señor, te damos a ti la gloria, a ti la honra en esta preciosa noche. Padre, oramos para que esta iglesia sea una iglesia que viva en lo sobrenatural. Que aprendamos a creer, Señor, que ese familiar va a venir a Cristo. Que vivamos como que ya está cantando himnos, que ya está, oh Dios, metido en el Señor. Que creamos, oh Padre, que todo problema tiene solución en ti. Oramos, Señor, por aquel que no te conoce, Padre. Que tú lo alcances con tu santo poder, Señor. Oramos por aquel hermano, Señor, que vive en lo sobrenatural. Que podamos contaminar a otros con lo sobrenatural, para que también sean guerreros en Cristo Jesús. Así como David, Señor, se levantó, descendió a la fortaleza de Sión, descendió a buscar el rostro de Dios, donde él se metía contigo, donde él tenía comunión contigo, Señor. David, Padre, recibió una tremenda victoria.
porque creyó que Dios le podía dar la victoria sobre esos enemigos. Y tú le vas a creer a Dios, hermanos, que Dios te va a dar la victoria. Créele a Dios que Dios te va a dar la victoria. Oh Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, no sé cuál es la crisis de mi hermano que está aquí, de mi hermana que está aquí, pero hoy nos has desafiado, Padre, a vivir en lo sobrenatural. Que ese hijo, ese nieto, ese hermano, ese primo, esa sobrina, ese esposo, esa esposa, Señor, yo voy a ser la clave para que ellos te conozcan, Padre. Yo voy a creer, Señor, en lo sobrenatural. Voy a vivir en lo sobrenatural. Vive en lo sobrenatural. Vive como que ya tienes ese negocio. Vive como que ya tienes ese trabajo. Vive como que ya tienes, hermanos, ese milagro que le has pedido del Señor. Vívelo disfrutando cada día. Vive creyendo que Él es un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios de hazañas, de señales, de prodigios. Dígale al Señor en esta preciosa tarde: Padre, gracias, porque yo ya vivo, Señor, como que ya tengo el milagro. Porque yo lo creo, Señor, que un día de estos me vas a sorprender con esa tremenda hazaña que tú vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi hijo, en mi hija, que tú vas a proveer eso económico, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy me desafías en este día a creerte a ti. Este día me desafía, Señor, a vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en este día tú me desafías que el Dios que yo sirvo es un Dios de lo sobrenatural, que nos bendice con tremendas cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga ricamente. Amén. Salúdense ahí los unos a los otros.